La historia de los movimientos sociales en Galicia es necesariamente un relato de luces y sombras, de sueños y pesadillas. Un relato transido por los sentimientos de la solidaridad y la dignidad de sus protagonistas. En los capítulos anteriores asistimos a los orígenes del movimiento obrero gallego en los albores de la industrialización, al cambio de siglo, a la instauración del 1 de mayo y a la honda lucha social y política de los años 20. Fueron tiempos de revolución y pólvora. En este capítulo se nos cuenta el apagamiento de la vida sindical durante la dictadura de Primo de Rivera y su fuerte renacer durante la Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931. El protagonismo de dos centrales históricas, UGT y CNT, tuvo en Galicia una especial proyección en el mundo rural a través de la Federación de la Tierra y de la Unión Campesina. Los años de la República y de la fracasada Revolución de Octubre de 1934 fueron especialmente intensos en las luchas obreras. Fueron años de sueños en los que España se adelantó a los tiempos. Fue el sueño roto por el estallido de la Guerra Civil que durante años mandó el sindicalismo a las catacumbas de la clandestinidad. En septiembre de 1923, el general Primo de Rivera instaura una dictadura atípica. Aunque no hay en realidad una ilegalización jurídica de las organizaciones obreras, sí hay persecución. Los militares tienen claro dónde se encuentra el enemigo. Los locales sindicales están vigilados y su cierre es moneda corriente. Los líderes obreros sufren persecución, detenciones, cárcel y se suspenden los periódicos y mítines. UGT participa en los organismos de concertación del nuevo gobierno, siguiendo la tradicional política de consenso y moderación del sindicato. Aún así, UGT sufre los ataques de la dictadura, pero logra sobrevivir. En Galicia, destaca el líder socialista Heraclio Botana, concejal en Vigo, y sigue publicándose el periódico Solidaridad, mientras el número de militantes se va estabilizando en torno a los 12.000. Por el contrario, la Confederación Regional Galaica de los Anarquistas pasa a la clandestinidad y soporta una fuerte presión de la dictadura. En esta época las fuerzas obreras se reorganizan. Sindicatos de panaderos, tipógrafos, curtidores y camareros de Santiago y A Coruña rompen la disciplina de la Confederación Anarquista y los obreros del naval y de la construcción de Ferrol se pasan a UGT. La ruptura de la Internacional Socialista y la creación de la Internacional Comunista tiene sus efectos en Galicia. Severino Chacón, José López de la Riva y Eduardo Torralba Beci fundan en el año 1920 el Partido Comunista de Galicia, que se fusiona 3 años después con el Partido Comunista de España, aunque su actividad será incipiente hasta la llegada de la República. Primo de Rivera no logra permanecer en el poder más de 7 años, a pesar de intervenir en la pacificación social de Cataluña y en la guerra de Marruecos, de afrontar una honda reorganización administrativa y de construir grandes obras públicas. Las fuerzas republicanas, los intelectuales y los universitarios fuerzan la dimisión de Primo de Rivera y se vuelve a una monarquía decadente encarnada por Alfonso XIII. Los antimonárquicos firman en agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián para convertir las elecciones municipales en un plebiscito sobre la República. En Galicia, los antimonárquicos se reúnen en el Pacto del Estrobe, del que es artífice Casares Quiroga. Galicia recibe la Segunda República el 14 de abril de 1931 con esperanza y entusiasmo. En 1931 a chegada da República é un aldabonazo que venlle a dicir á xente non foi inútil, non foron inútiles 30 anos de traxectoria e loita, pero os que chegaron ao 39 daríase conta que ainda tiñan un exército que estaba empregado inútilmente na guerra de Marruecos e ao mesmo tempo xenerando unha ideoloxía de bello estilo. El apretado triunfo de las candidaturas republicanas abre en Galicia un período de dinamismo político con variedad de opciones ideológicas. O que acontece cos sectores conservadores en Galicia
no ano 31, cando chega a República, é que encontrase prácticamente nun estado de shock. É dicir, levan prácticamente máis de 50 anos, prácticamente desde a Restauración, cun modelo de comportamento político que agora non existe, que é a República. É outro modelo absolutamente distinto. Que pasa? Que a partir deste momento teñen que buscar unha expresión propia que poida ser asumible dentro do sistema republicano. Así parece que por primera vez está organizado el nacionalismo y se lanza la idea del Estatuto de Autonomía, que trata de colocar al país a la altura de Cataluña y Euskadi. El proletariado deposita sus sueños de liberación en el nuevo régimen de libertad. Los partidos y sindicatos apoyan sin reservas la nueva estructura política con la esperanza de acercar la tierra prometida a una clase social que solo sabe de explotación y miseria. Galicia vive y confía en la República, y el pueblo gallego luchará en su defensa durante 5 años, y finalmente morirá un poco con ella. La recién nacida Galicia republicana es un país inarticular, a pesar de la incipiente modernización económica del primer tercio de siglo y del crecimiento de las ciudades. El gobierno central no tiene al país gallego entre sus preocupaciones. El pésimo estado de las carreteras y líneas de ferrocarril es endémico. Las consecuencias de la gran crisis del 29 llegan a Galicia con retraso, pero con fuerza. Aumenta el paro. Los sectores básicos de la economía decaen. Además, con la bajada de la emigración americana, dejan de llegar las remesas de ahorros. Durante la República, la industria sigue confinada en Vigo y en Ferrol, con algunos astilleros familiares en A Coruña. La minería mantiene las cotas de producción, incrementadas a partir de 1934 por la carrera del rearme europeo. Mientras, la derecha conservadora mantiene su visión idílica de Galicia. Escribanos e notarios e aqueles máis altiños caen tantos nos infernos como ervas hai nos camiños e ai la 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 e ai la 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 e ai la 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 e ai la 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 la. De madeira de cacique teño de facer un carro, a rodas de pregoeiro, estadullos de escribano, e ai la 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 la, e ai la 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 la, e ai la 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 la, e ai la 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 la. En cuanto al movimiento obrero, en la República cuenta con fuertes organizaciones sindicales y con instrumentos de acción política. Los anarquistas rechazan la participación electoral y dejan en manos de las izquierdas la representación de los trabajadores. Por aquel tiempo, el PSOE tiene más de 3.000 afiliados, que aumentan hasta 20.000 en vísperas de la guerra civil. Socialistas y republicanos aliados consiguen 8 diputados en las primeras elecciones, pero sufren una fuerte derrota en 1933, de la que se recuperan con la posterior creación del Frente Popular. La actitud del PSOE hacia el galleguismo es de distancia e incluso de rechazo, a causa del fuerte componente internacionalista y de clase que impregna su programa. La presencia comunista se aprecia a partir de 1930 en núcleos obreros, pesqueros y agrarios. Con la creación del Frente Popular, las izquierdas crecen en los últimos meses de la República. Tienen un diputado en Pontevedra y más de 3.000 militantes en activo espaciados por toda Galicia. Por otra parte, renace de las cenizas el anarquismo de la Confederación Regional Galaica, la CNT gallega, que en junio de 1931 cuenta con 13.000 afiliados en Coruña, Ferrol y Vigo. Un año después, supera los 30.000 militantes. Sin embargo, la actividad de la CNT en Galicia está siempre amenazada por las disensiones internas. En 1932 estalla la polémica entre anarquistas radicales y moderados.
El líder del anarquismo gallego, Xosé Villaverde, dimite de sus cargos y opta por el partido sindicalista de Ángel Pestaña, mientras los más exaltados, encabezados por Xosé Moreno, se lanzan a la acción directa contra transportes, iglesias y cuarteles, con una práctica sindical muy combativa. El radicalismo anarquista crece con los conflictos del primer bienio republicano, con las huelgas generales contra el gobierno de Gil Robles y con la Revolución de Asturias. Pero la combatividad de UGT y la amenaza del fascismo hacen a la CNT reconsiderar la conveniencia de aliarse con los ugetistas. De hecho, en el Frente Popular convergen las grandes tendencias del sindicalismo gallego antes de 1936. La actuación de UGT en la República tiende a la resolución de los conflictos laborales mediante el diálogo entre obreros y patrones, participando en los jurados de concertación. Conscientes de su papel mediador entre una derecha antidemocrática y una CNT de tintes radicales, UGT apoya sin reservas a la República. Mientras tanto, los sindicatos obreros gallegos dedican durante la Segunda República especial atención a los problemas agrarios. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de tendencia socialista, cuenta en 1932 con 60 sociedades y más de 5.000 afiliados, liderados por el betanceiro Ramón Beate. La Casa del Pueblo de Betanzos acoge en 1933 el primer Congreso Regional de la Federación de la Tierra, que adopta un programa en el que destacan la reforma agraria y la supresión de las rentas forales y de los arrendamientos históricos. Los socialistas quieren centrar su lucha en el acceso gradual a la propiedad plena de la tierra, enseñanza profesional, cooperativas de producción y distribución, concentración parcelaria, supresión de intermediarios y precios fijos para los productos agrícolas. La Federación de Trabajadores de la Tierra se mueve en sus luchas reivindicativas en el campo dentro de la legalidad republicana e intenta adaptar Galicia al programa agrario del socialismo español, más preocupado por el latifundismo. Galán de Monteira Negra, para ti un mundo é largo. Miña nai é labradora, non queres en Ro Fidalgo. E la la, e la la, e la la, e la la, la. Miñas más están bordadas como as más do meu cacique, e as súas con caralladas e as miñas con cicatrices. Ai la la, e la la, e la la, e la la, la. Después de la frustrada experiencia de la Unión Campesina, la CNT aprovecha el clima de la República para introducirse entre los campesinos. Los anarquistas, conscientes de que 2 de cada 3 gallegos trabajan en el campo, construyen una organización agraria alejada de la lucha política y electoral, radical en sus formulamientos y próxima al proletariado de las ciudades. Sin embargo, la realidad rural gallega condiciona y modera el programa agrario anarquista. El anarcosindicalismo agrario no llega a tener la influencia que logran entre los campesinos los socialistas, católicos y republicanos. En este contexto, la era republicana en Galicia no tiene manifestaciones tan violentas y trágicas como en el resto de España, pero todos los conflictos que la lucha de clases genera en el resto del Estado tienen aquí su fiel reflejo. Así, en el verano de 1931 surgen huelgas de marineros en la ría de Vigo, que se resuelven rápidamente. La primera gran huelga de la época estalla en 1932, cuando el socialista Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, anuncia la paralización de las obras en la línea de ferrocarril Zamora, Ourense, Santiago a Coruña, por considerarlas muy costosas para el presupuesto público. UGT y CNT se movilizan para impedir la suspensión de las obras y consiguen su mantenimiento cuando el Ministerio reconoce que la decisión puede agravar el problema del paro en Galicia. Otra confrontación se produce en los puertos de Galicia a causa de la ley del seguro de maternidad, defendida por los ugetistas por las ventajas sociales que aporta a la mujer y criticada por los cenetistas, que denuncian los recortes salariales que suponen el pago de la cuota para financiar el seguro. La ley es frontalmente rechazada por las trabajadoras,
pues no tiene en cuenta el trabajo de la mano de obra femenina en el sector conservero, discontinuo y mal pagado, lo que no permite abonar las cuotas trimestrales. El anuncio de despidos en la construcción naval de Ferrol provoca la tercera gran huelga de ese año. UGT y CNT convocan a los trabajadores en defensa de los puestos en los astilleros ferrolanos y la lucha se prolonga durante 30 días. El conflicto más grave de 1932 es la huelga pesquera de Vigo, tanto por su larga duración como por los enfrentamientos que genera. La Unidad de Acción de Socialistas y Anarquistas logra igualar la fuerza de los armadores, que utilizan el cierre patronal para doblegar a los marineros. El enfrentamiento se materializa en un atentado contra Paz Andrade, abogado de los empresarios, y se salda finalmente con la derrota de los sindicatos, entre los que la CNT se lleva la peor parte. Tras el fracaso de la Sanjurjada en el verano del 33, anarquistas y republicanos inician una huelga política contra la aplicación de la Ley de Orden Público. El desastre electoral socialista, en noviembre, y la formación de un gobierno derechista presidido por Lerroux llevan a la CNT a la protesta insurreccional en toda España durante el último mes del año. También en 1934 se produce un viraje radical en la estrategia socialista. UGT pasa del apoyo decidido a la causa de la República a una progresiva radicalización, acercándose a las posiciones de la CNT y llamando con ella a la huelga general y al levantamiento armado que prende en toda España. Van a ser los días terribles de la Revolución del 34. Durante más de 10 días, los trabajadores gallegos parecen sacudirse de encima siglos de resignación, pero no logran cambiar el curso de la historia. La reacción contra la huelga es brutal. El ejército inicia un largo rosario de detenciones, clausura de locales obreros y consejos de guerra que terminan en largas penas de cárcel. El movimiento obrero es derrotado en Asturias y Galicia. La represión que sigue a la Revolución del 34 sume a UGT en el desconcierto del que no se recupera hasta la llegada del Frente Popular en 1935. Al año siguiente, los socialistas gallegos se posicionan claramente con el pensamiento galleguista, apoyan el estatuto y consiguen 5 diputados. As eleccións galegas, non só galegas, pero especificamente as galegas, da República, teóricamente e legalmente son unhas eleccións tan democráticas como as que temos hoxe en día. É dicir, existe un censo, existe un voto, existen unhas actas nas que se vota a unha serie de representantes nos que lle outorgaban unha grande maioría, unha grande importancia ás coalicións de carácter electoral, pero había unha legislación electoral máis ou menos similar. máis ou menos. O que acontece é que nas eleccións galegas sucede un fenómeno moi peculiar, que é a persistencia do clientelismo político, do clientelismo local, dos poderes locais. A cuestión radica en que todos os dirixentes, mando dirixentes intermedios das distintas organizacións políticas galegas, tiñan que ter en conta os poderes locais respectivos, e máis concretamente os controladores ou amañadores, entre comillas, das distintas mesas electorais para facer as eleccións. De feito, máis en concreto, as eleccións do 36, por exemplo, na Coruña, son gañadas polo Frente Popular. Son gañadas porque entre outras cousas, existe un volumen estudiado de cifras fraudulentas de aproximadamente 45.000 votos. 45.000 votos que son recaudados como votos cautivos, é dicir, como voto puro, no que se colle un voto e se leva a un sitio. Como se fai isto? Isto se fai controlando as mesas electorais. A xente vota normalmente, non é que se vira un fraude, na maioría das mesas, pero no proceso entre que se leva esa mesa, o escrutinio desa mesa, ata a Xunta Electoral Provincial, pasa por varias mans, ou por unha. E esa se lle chega para cambiar absolutamente todo o refrendo do voto. Las fuerzas obreras pierden la partida, pero sacan conclusiones. Es precisa la unidad de los partidos de clase y republicanos para enderezar la situación. En el verano de 1935 se celebran concentraciones en las ciudades y villas de Galicia que sientan las bases del Frente Popular.
En las elecciones de febrero del año 36, la victoria de la izquierda devuelve a los presos a sus hogares. Como el resto del Estado, Galicia hierve en todos los estamentos sociales y políticos. Galleguistas, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas están inmersos en un proceso de cambio que quiere hacer saltar las viejas estructuras. Demasiados acontecimientos para una derecha acostumbrada a dominar el panorama sin sobresaltos. En julio de 1936, el ejército sublevado arrasa el sueño popular. La guerra civil que sufre España durante 3 años dura en Galicia 10 días. Es difícil explicar cómo Galicia, un país movilizado por su estatuto de autonomía, con fuertes organizaciones obreras, votante en masa del Frente Popular y con una derecha poco numerosa, cae con tanta facilidad del lado de la rebelión franquista. Algunos historiadores consideran la pérdida de Galicia como el más duro golpe a la República, tanto por su valor estratégico y militar, como por la ingente reserva de alimentos y mano de obra que pasa a poder de los sublevados. Sofocada la resistencia en apenas 3 días, con la frontera portuguesa cerrada y con el mar dominado por la Armada, Galicia se convierte en una ratonera para los líderes republicanos y de izquierdas, y la represión hace su trágico trabajo. Entre las docenas de personalidades fusiladas están Heraclio Botana, Benigno Álvarez, Víctor Fraiz o el líder del partido galeguista, Alexandre Bóveda. Realmente o feito do fusilamento na caíra de Alexandre Bóveda foi realmente un feito de imaxe, un feito de decir o novo Estado é este. E todo aquel que participara anteriormente nas ideas republicanas, aínda que sea boa persoa, aínda que sea católico, non pode estar aquí. Eso é un efeito absolutamente cirúrxico. É dicir, hai que extirpar realmente o mal para despois chegar a nova realidade ou a teoría dunha nova realidade dun proxecto de Nova España. Los maestros y funcionarios son presas favoritas del terror que se desencadena y la depuración es de una crueldad estremecedora. El resto de los ciudadanos tampoco se libra de la oleada de violencia. Miles de gallegos son asesinados sin juicio previo y se suceden los paseos y las delaciones durante todo el año 36. Galicia está vencida y se sume en la oscuridad. Se acercan años de opresión, de miseria y de exilio. Las esperanzas puestas en la República se desvanecen. La conciencia popular, la lengua gallega y la cultura, toda la identidad de un país va a quedar borrada durante décadas. La historia de la clase obrera es siempre una historia positiva de avance y conquistas. Pero hay también páginas escritas en silencio con la voz de la tragedia y de la muerte. La guerra civil supuso un largo paréntesis de 40 años en el que los sindicatos, prohibidos y perseguidos, son suplantados durante el régimen franquista por los llamados sindicatos verticales. A pesar del retroceso histórico que supusieron la caída de la República, la guerra y la larga posguerra, de aquellos años se pueden sacar enseñanzas para que nunca se repitan. En los próximos capítulos profundizaremos en las consecuencias de la guerra civil y en la supervivencia del sindicalismo bajo la dictadura, en la clandestinidad, aguantando heroicamente décadas de aislamiento hasta la llegada de tiempos mejores. Tiempos que no llegaron por sí solos, sino como fruto de una resistencia firme y de una férrea voluntad de esperanza.